Bendito por siempre sea, Señor Dios Todopoderoso. Qué privilegio otorgado por la sangre de Cristo es el venir y adorar delante de tu presencia y poder llegar hasta tus recámaras, hacia el lugar santísimo, y poder estar ahí contigo en el Espíritu y adorarte. Te amamos, gracias por salvarnos, por redimirnos, por hacernos tus hijos. Glorifícate y que podamos recibir todo lo que tú has preparado para esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias, mis tesoros, muchas gracias. Este día vamos a iniciar una serie de mensajes que le he titulado Los 5 regalos de la gracia. ¿Podrías ponerte de pie y decir conmigo fuertemente al contar 3: Dios me ama? Pero fuerte. ¿Cómo vamos a decir? 1, 2, 3. Dios me ama. Aleluya, gracias. ¿Sabes? Dios está interesado en que comprendas su gran amor. Y los 5 regalos de la gracia son 5 maneras en las que Dios quiere que experimentes su amor y puedas disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Estos 5 regalos son muestra de su favor, son muestra de su bondad. No puedo imaginar el rostro de Pedro después de haberlo negado y que el Señor lo mande a llamar y él se sienta aceptado. No me imagino el rostro de la mujer adúltera cuando iba a morir lapidada por su pecado y el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando alguien experimenta el amor de Dios, nunca más esa persona vuelve a hacer lo mismo. Fue el amor de Dios que experimentó Pablo, que llegó el momento donde dijo: ¿y quién me apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, espada. Estoy seguro, decía Pablo, que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiera Dios, a través de estos 5 regalos, poder experimentar ese amor de Dios y podamos disfrutarlo. El primer regalo que vamos a considerar es el don de la condenación. El don de la no condenación. El segundo regalo es el don del perdón. El tercero será el don de la justicia. El cuarto será el don de la salvación y el quinto será el don de la bendición. El don de la no condenación es ilustrado por la mujer que fue tomada en el hecho de adulterio. La llevaron a Jesucristo, digna de muerte, y esta mujer nos representa a cada uno de nosotros porque todos hemos pecado y todos merecemos la muerte. Pero a través de esta historia vamos a aprender cómo Jesucristo la libró de la condenación que merecía y de la acusación. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Él viene a traer un mensaje extraordinariamente maravilloso, pero contradictorio. En una reunión que tiene con uno de los principales judíos del Sanedrín, que era Nicodemo, en esta plática Jesús revela el contenido de su mensaje que iba a cambiar el mundo. Él venía a decir: yo no he venido para condenar al mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. Aquel que cree en mí va a ser salvo. Pero la ley decía que la paga del pecado es muerte. La ley decía que el impío va a morir por su pecado. Pero Él en su mensaje
Dice también que Él no había venido para abrogar la ley o los profetas. Él había venido para cumplir. Entonces, es un mensaje que la gente no se esperaba escuchar. La condenación no viene por pecar. La condenación viene por no creer en Jesucristo. La Biblia dice, el que en Él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque Jesús vino para pagar por todos nuestros pecados. Y aquel que crea en Él va a ser libre del juicio. ¿Cuál es la condenación? La condenación es amar a las tinieblas más que la luz. Hay perdón para aquel que se arrepienta. Hay perdón para aquel que quiera dejar el pecado. Entonces es importante que comprendamos que Jesús no quiere que seamos condenados. La no condenación tiene dos partes principales que Jesús logró con la mujer adúltera y es lo que Él quiere hacer con nosotros. Primero, Él quiere librarnos de la condenación del pecado y segundo, Él quiere librarnos de toda acusación. La Biblia dice, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie se puede salvar por ir a una iglesia. Nadie es hijo de Dios por ir a una iglesia. El único que puede salvar es Jesucristo. Y hasta que tú crees en Él y puedes experimentar el nuevo nacimiento, porque de eso platicó el Señor con Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es hasta que la persona experimenta el nuevo nacimiento como producto del regalo de la no condenación que la persona se vuelve hija de Dios. Entonces necesitamos primero comprender que todos hemos fallado y que todos hemos pecado y que todos merecemos la muerte. Pero el Señor en esta historia nos va a revelar cómo ser libres de toda acusación y cómo ser libres también de la muerte. Los fariseos tenían envidia de Jesucristo. Y en ese tiempo Roma le había entregado el poder religioso básicamente a los judíos. Los judíos podían gobernar sus asuntos religiosos, pero le tenían miedo a Jesucristo porque como Él manejaba multitudes, tenían miedo que Él se pudiera levantar y se opusieran a César, y eso haría que ellos perdieran los privilegios que tenían para dominar sobre Israel en el aspecto religioso. Así que de alguna manera Jesucristo se volvió una amenaza política para los judíos, según ellos, ¿verdad? Entonces querían tenderle una trampa para poder declararlo como falso profeta, ¿verdad? Y entonces de esa manera declararlo que él había quebrantado la ley. Así que llegan delante del Señor y le dicen, maestro, ¿verdad? Esta mujer ha sido tomada en el hecho de adulterio. Así que la ley dice que hay que apedrearlas. ¿Qué dices tú? Y meten aparentemente a Jesucristo en un problema porque Él había dicho que había venido para no condenar al mundo, pero también había venido para no abrogar la ley o los profetas. Entonces, ante esa situación, Jesús la quería salvar, pero no podía quebrantar la ley. Entonces viene Jesús y entonces empieza a escribir en tierra. Y les dice, bueno, el que se consienta sin pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Jesucristo, quien es el dador de la ley, sabía también que la ley decía que el quebrantare uno de los mandamientos de la ley era culpable de toda la ley. Entonces era como que Jesucristo les dijera, bueno, ustedes quieren que juzgue a la mujer porque fue tomada en el adulterio y la ley dice que hay que apedrearlas, y es cierto, pero si ustedes quieren que la juzgue, es como que le dijera, entonces voy a juzgarlo a ustedes también. Hay alguno de ustedes que esté sin pecado, entonces que lance la primera piedra. Les estaba diciendo, si ella es culpable, todo aquel que ha pecado también es culpable. Entonces empiezan a soltar cada uno las piedras y no queda nadie. Solo había uno que podía apedrear a la mujer. ¿Quién era? Era Jesucristo.
¿Sí? Porque él no había pecado. Entonces viene Jesús y miren qué cosa más maravillosa. Libra a la mujer de la condenación. ¿Por qué? Porque a la mujer le tocaba morir a pedradas. Ojo, la amenaza y la consecuencia del pecado no evita que una persona deje de cometerlo. Tú puedes decirle a las personas: si no te dejas la vida de maldad, te vas al infierno. ¿Y sabes qué te van a decir? Me voy al infierno, me vale. Así que las consecuencias del pecado no pueden lograr que una persona deje de cometer pecados. La mujer adúltera, ella sabía que si la tomaban, le iba a tocar morir a piedras, y eso no le impidió practicar ese pecado. Pero quiero que sepas que recibir el amor de Dios sí te hace abandonar cualquier tipo de pecado. Entonces resulta que como ya no hay nadie, ¿verdad? Como ya no hay nadie, le dice: mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? Y le dice: Señor, no ha quedado ninguno. La ley decía que para poder juzgar a alguien se necesitan de 2 a 3 testigos. Así que resulta, como ya no hay acusadores, ya no hay testigos, entonces ya no hay juicio. Y libra a la mujer debido a que no había ninguna acusación. Y si no hay acusación, entonces no hay juicio. Y si no hay juicio, no hay veredicto. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces viene ahora Jesucristo y le dice: mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No solo la libró de la condenación, del juicio, sino que también la libró de la acusación. Y eso es lo que Jesucristo quiere hacer contigo. ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no ha fallado? Pero hay un acusador que te dice: yo sé lo que hiciste, y el diablo escribe todos tus pecados. Mira, aquí fuiste malcriado, aquí hiciste tal cosa, y hay una lista de acusación donde el diablo se presenta delante de Dios. Pero así como Jesucristo libró a la mujer adúltera, también Él nos librará. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cómo hizo Jesucristo para librarnos del pecado? Algo que debes comprender y entender es que si te sientes libre de la condenación por el perdón total de Jesús, aprenderás a no pecar. Quiero repetir eso. Si aprendes a recibir el regalo de la no condenación, entendiendo que Jesucristo pagó por todos tus pecados, presentes, pasados y futuros, aprenderás a no pecar. Vendrá la gracia de Dios, así como la mujer adúltera. Cuando el Señor le dijo: vete y no peques más, le está dando el poder para no pecar delante de Dios. La gracia ha sido derramada no solo para librarte de la condenación, no solo para librarte del juicio. La gracia fue derramada para ayudarte a dejar de pecar. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, Jesús les dice: hijitos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo. ¿Qué significa la palabra propiciación? Significa que Él fue la expiación. Él tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía de condenación, y Él lo ocupó. Pero la antesala de eso es: hijitos míos, os escribo para que no pequéis. La gracia de Dios es el regalo maravilloso y debes aprender a recibirlo, porque si aprendes a recibirlo, aprenderás a tener victoria sobre el pecado. Así que es importante que comprendas que ya no hay condenación, ya no hay condenación para nosotros eterna. Dios nos ha librado y por su gracia nos ha hecho hijos. ¿Cómo nos libró Jesucristo de la condenación? Debes comprender que Dios ya no está enojado contigo. El diablo miente acerca de Dios.
Y le hace creer a las personas que Dios se enoja cuando tú pecas. Quiero que sepas que la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Aquel que cree en Jesucristo, la ira de Dios ya no será derramada sobre él para condenación, porque fue Jesucristo quien tomó nuestro lugar y él llevó el castigo por nuestros pecados. ¿Cuántas veces se paga un recibo de energía eléctrica? Una sola vez. La cuenta por nuestros pecados ya fue pagada. El pecado nos separaba de Dios, pero a través de la sangre de Cristo nos volvimos hijos. El pecado no quita las consecuencias terrenales, pero sí Dios con su sangre nos libra de la consecuencia eterna. Ese entendimiento debe de venir a ti, para que no te sientas que tu salvación está en peligro, porque cuando el diablo te hace sentir culpable y avergonzado porque hiciste eso, no vas a ser salvo, entonces esos temores van a limitarte. Necesitas comprender de ese regalo maravilloso de Dios para que aprendas entonces a no pecar. ¿Cómo fue entonces que Jesús nos libra de la condenación? Tomando Él nuestra condenación, tomando Él nuestro sufrimiento, tomando Él nuestro castigo. La Biblia dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y cómo logró Jesucristo librarnos de la acusación? La Biblia dice que Jesucristo clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Toda esa lista de pecados fue escrita y fue clavada en la cruz, y al final Jesucristo dijo: pagado con mi sangre. Así que Jesucristo pagó, sufrió por cada uno de nuestros pecados. Esto hace que ya no haya acusación, porque la deuda fue cancelada. Aleluya. Así que Jesús lo que hizo con la mujer adúltera, también lo hizo con nosotros. ¿Para quién es el regalo de la no condenación? ¿Quién lo va a recibir? El don de la no condenación no es automático. Las personas deben de hacer algo. Cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia, no significa que el hombre no tenga que hacer nada, significa que no puede ganarse a través de obras. No hay mérito alguno para poder obtenerla. Pero el hombre debe de invocar el nombre de Jesucristo. La persona debe de recibir a Jesús. Habían 2 ladrones crucificados con Jesucristo. Esos 2 ladrones representan a 2 grupos de personas: a aquellos que invocan su nombre y aquellos que no invocan el nombre de Jesús. Uno de ellos le dijo: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Cuando su amigo lo escuchó hablar, le dijo: ¿y tú no temes a Dios? Nosotros estamos aquí porque nuestros actos lo merecen, pero este hombre es justo, él nunca hizo nada de eso. Y él se humilla y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo recibes el don de la no condenación? Debes de recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron. Esto está en Juan 1:12. Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Quiero decirte que no es cierto que cualquier religión lleva a Dios. Eso no es cierto. No es cierto que cualquier religión te puede salvar, porque si eso fuera así, no hubiera sido necesario que Jesucristo viniera a morir y a sufrir. Las personas necesitan recibirle. Hace un momento te dije que nadie se salva por ir a una iglesia. ¿Cuántos pueden convertirse en carro por pasar 10 años en un garage?
¿Cuántos pueden volverse hijos de Dios por asistir a una iglesia? Tú no puedes convertirte en un hijo de Dios aunque pases años ahí. Necesitas recibirle, necesitas decirle: Jesús, yo creo en ti, creo que eres el medio para salvar mis pecados, creo que moriste por mí y creo que resucitaste por mí. Y entonces Él te da ese regalo de la vida eterna, el regalo de la no condenación. La palabra de Dios dice: si confesares con tu boca, si confesares con tu boca al Señor Jesús. Pensemos alguien que se va a casar. Viene el abogado, tiene al esposo, al futuro, digamos, al hombre y a la mujer, ¿verdad? Están los prometidos ahí, y le hace la pregunta: fulano de tal acepta por su legítima esposa a fulana de tal. Y él dice: ¿Ustedes creen que se vale eso? ¿Acepta por esposa? No, ¿qué le va a decir el abogado? Tiene que decir: sí quiero. ¿Sí? Si no dice sí quiero, no hay matrimonio. Tú debes entender que tú debes de decirle a Jesús: sí quiero. Debes de creer en Jesús e invocar su nombre. No es nada difícil. Debes de decirle: sí, Jesús, yo quiero ser tu hijo, sálvame, perdona mis pecados. En el mundo espiritual, las palabras son los documentos legales de pertenencia. La Biblia dice: de toda palabra ociosa que hablan en los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ese don de la no condenación, ese don de la salvación, se te es entregado cuando tú dices: sí, yo creo que Jesucristo es el Señor, creo que murió por mí y resucitó de entre los muertos. Dice la Biblia, porque esto es muy importante, nos estamos preparando para disfrutar las bendiciones de Dios. Realmente a mí me daba risa esta lorita. Esto me pasó en Aguilares. Yo llegaba y oía cantar a la lorita: Jehová es mi guerrero. Y es cristiana la lorita, y Jehová es mi... y cantaba. Pero al ratito empezaba a cantar la del pelo suelto. Entonces me di cuenta que la lorita confesaba esa canción, pero no la creía. No se trata de ser loritos. No se trata de, vaya, repetí conmigo: yo creo que Jesús es mi Dios y que murió por mí. Sí, pero no lo crees. Pero si no lo crees en el corazón, no funciona. Debes de creerlo en el corazón, debes de creerlo. La Biblia dice: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y tú dices: ¿y cómo puedo hacer para creer? ¿Cómo puedo hacer para creer? Escucha la palabra, lee la palabra, escucha la palabra. Un día le digo a una hermana: hermana, ¿y usted cómo lo aceptó a este? Le dije yo. Está molestando al hermano. Ay, me dijo, no me dejó tranquila. ¿Y qué hizo? Mire, me dijo, me perseguía en el volcán. No había día que no anduviera detrás de mí, me dijo. Y me convenció, me dijo. Tanto le habló, tanto le habló, tanto le habló. ¿No han conocido ustedes a matrimonios que él es así enorme, grandote, negrito, pero de esos morados, y ella es chinita, chiquita y finita? Y uno dice: ¿y cómo es que se casaron? El secreto está en lo que escuches. Estos regalos maravillosos de la gracia serán tuyos. A veces mi esposa me molesta porque me dice: ¿quieres cenar? Yo le digo: sí. Ay, me dice: ese tú sí parece, más no. Necesitamos tener convicción.
Así que el Señor nos permita escuchar. Hay dos palabras clave que te van a ayudar en estos regalos maravillosos, y es arrepentimiento y conversión. A través del arrepentimiento, la Biblia dice: arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, el Señor borre tus pecados. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensamiento. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, un cambio de dirección para creer lo que Dios dice de Él y creer lo que Él hizo, y apartarnos de todo pecado para aprender a caminar en su sabiduría y de esa manera disfrutar de sus bendiciones. No es difícil recibir ese regalo. Cuando Jesús habla con Nicodemo, Él cuenta una historia, y Jesús hace referencia a algo que sucedió allá en los tiempos de Israel. Resulta que Israel se quejó, y al quejarse salieron serpientes ardientes que mordían al pueblo. Entonces el pueblo llegó donde Moisés, porque al morder las serpientes al pueblo, la gente caía y moría. Le dice: mira, hemos pecado contra Dios, por favor ruega por nosotros. Y entonces Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce y ponla en un asta, para que todo aquel que mire a esa serpiente no muera. Entonces Moisés lo hizo. Cualquier persona entonces que era mordido por la serpiente, yo les pregunto: ¿será que tenía que sacar dinero e ir a pagarle 10 pesos a Moisés? ¿Será que tenía que decirles: es que prometo nunca más fallar? ¿Qué es lo único que tenía que hacer? Solo tenía que ver a la serpiente de bronce. De hecho, el símbolo médico es una serpiente enrollada en un asta, haciendo referencia a ese acto. Lo único que tenía que hacer la persona que había sido mordido por la serpiente era mirar a esa serpiente de bronce y sanaba. Entonces viene Jesucristo y, tomando eso como referencia, dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo único que tiene que hacer la persona para poder recibir ese regalo? Es como ver a Jesucristo en la cruz, creer en Él y confesarlo. Por eso dice la Biblia: el que invocare el nombre del Señor Jesús, este será salvo. El deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Saben algo que es curioso en la Biblia? Vienen unos magos y le dicen a Herodes: Herodes, hemos visto la estrella del rey de Israel y nosotros hemos venido a conocerlo. ¿Tú sabes dónde está eso? ¿Dónde nació el rey de Israel? Y Herodes le dice: no, pero ¿saben qué? Averígüenme, porque así también yo lo voy a conocer. Entonces Herodes manda a preguntar: ¿y a dónde va a nacer el rey de Israel? Y los fariseos, los sacerdotes, citaron la palabra de Dios: en Belén de Judá, y citaron las escrituras referentes al nacimiento de Jesucristo. Ellos sabían toda la Biblia referente al nacimiento de Jesucristo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cuando Jesús está predicando no creyeron algunos y la mayoría de los fariseos y de los sacerdotes? Creyeron los publicanos, las prostitutas, los pecadores. ¿Por qué no creyeron aquellos sacerdotes? Porque para poder creer en Jesucristo se necesita reconocer nuestro pecado. Aquellos que no reconocen que necesitan a Jesús, aquellos que no reconocen que necesitan perdón por sus pecados, no van a poder recibir ese regalo maravilloso. Yo no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. ¿Qué necesitamos? Reconocer nuestra condición. Y para finalizar,
Quiero decirte esto. Gracias al sacrificio de Jesús, Él perdonó todos nuestros pecados. Y gracias a ese perdón total de los pecados presentes, pasados y futuros, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Gracias a Dios, nada nos puede separar del amor de Dios. El pecado ya no nos puede condenar, pero sí nos puede destruir. Si nosotros practicamos el pecado, si nosotros nos entregamos al pecado, entonces vamos a recibir la destrucción que éste trae. La persona solo va a perder ese perdón si abandona a Jesucristo y si deja de creer en Él. Así que su perdón nos libró de la condenación eterna, pero el pecado continúa destruyendo. El hombre necesita aprender a dejar de pecar para poder disfrutar de las bendiciones aquí en la tierra. La palabra griega para pecado es amartía, y amartía significa errar al blanco. Cuando nosotros nos apartamos del blanco que es Jesucristo, sean acciones, sean pensamientos, sean intenciones, entonces cometemos pecado. Cuando llegamos al Evangelio, necesitamos recibir su perdón, pero hay que aprender a dejar de pecar. ¿Para qué? Para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Cuando nosotros aprendemos a caminar en la sabiduría divina, aprendemos a experimentar la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, mas reformaos, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Evangelio de la gracia no obedecemos para ser salvos, obedecemos para aprender a disfrutar las bendiciones de Dios. Quiero que piensen en un matrimonio. ¿Qué pasaría si este matrimonio no aprenden a hablarse cariñosamente? ¿Qué pasaría si este matrimonio no aprenden a hablar en amor? Buenos días, gordo feo. Buenos días, flaca vieja fea. ¿Cuánto duraría ese matrimonio? ¿Qué pasaría si ellos son groseros? Si ellos no son amables. Los mandamientos de Dios, la sabiduría de Dios, es para que aprendas a vivir el gozo en paz, en bendición. Para que aprendas cómo se vive en el cielo. Así que este don de la no condenación, Jesús le dice a la mujer: vete y no peques más, nos va a dar la oportunidad de, al ser libres de ese castigo y entender que Dios siempre me ama y que soy su hijo, me va a dar la oportunidad de aprender a su palabra. Y es como aprender a jugar. A mí me gusta practicar pádel, y si uno no aprende a jugar, yo he visto casos que están jugando pádel y en lugar de pegar a la pelota le pegan a la cabeza al compañero. Y tal vez como no saben, ¿verdad? Agarran la pelota y la tiran a la pared, y la pelota pega en la pared y le cae en la cara. La vida es como aprender a jugar. Uno tiene que aprender a jugar, a pegar. Hay reglas, hay manera de hacer las cosas. Amados, Dios quiere que disfrutemos de sus bendiciones, pero es necesario primero recibir ese regalo maravilloso de la no condenación. ¿Podríamos ponernos en pie, por favor? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita vivir bajo esa libertad en Cristo Jesús, de no ser condenados por su gracia y su sacrificio. Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias por el sacrificio de tu Santo Hijo Jesús en la cruz, y porque a través de Él, Señor, no hay condenación. Queremos darte las gracias porque todos nuestros pecados
fueron pagados en la cruz del Calvario. Y te damos las gracias. Gracias por tu amor. Ayúdanos a vivir libres de toda condenación y culpa, y vivir agradecidos, Señor, por ese maravilloso sacrificio, porque a través de la sangre de Cristo hemos sido perdonados. Y ahora tú nos quieres decir: ni yo te condeno, vete y no peques más. Danos la gracia para poder recibir ese perdón maravilloso y poder vivir sin condenación. Y si nosotros ya tenemos este mensaje, concédenos poder llevar este mensaje a otros y que puedan tomar la decisión de recibir a Jesús en sus vidas como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento, por favor. No queremos pasar la oportunidad. Si alguien en esta tarde no se siente perdonado, no se siente hijo de Dios, pero quiere recibir ese perdón de Jesús, ese don de la no condenación, quiere decirle: Jesús, yo quiero confesar con mi boca que tú eres el Señor. Yo nunca lo he hecho. Yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Quiero que me salves. Quiero que me perdones. Quiero recibir ese regalo de la no condenación. Si hay alguien que no ha hecho esa oración y no se siente perdonado, podrías levantar la mano para orar por ti y nosotros nos vamos a alegrar contigo. ¿Hay alguien que en esta tarde quiera hacerlo? Bendito sea nuestro Dios. Vamos a tomar la comunión y quiero decirte que cada domingo recordamos que Jesús murió por nosotros y tomamos tiempo para participar del pan y de la copa. Colosenses capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero llamar tu atención a la característica que el apóstol Pablo habla para poder participar de la herencia. Amados, dice Pablo, con gozo dando gracias. Si quieres disfrutar de la herencia, de lo que Jesús pagó por ti en la cruz, es necesario tener el gozo, es necesario que le alabemos por su sacrificio, es necesario que le demos gracias. Tómate tiempo para que en tu casa y cuando tomes la comunión le digas con gozo: gracias por morir por mí, gracias por salvarme, gracias por perdonar mis pecados, porque esta herencia solo se puede disfrutar si aprendes a agradecer con gozo. ¿Cuántas personas no disfrutan de su herencia porque no caminan en gratitud? Aprendamos a tomar tiempo para agradecerle al Señor por sus misericordias y decirle: gracias porque soy salvo, porque has provisto para todas mis necesidades. Gracias porque me has concedido todo para la vida y para la piedad. Gracias porque me trasladaste del reino de las tinieblas, oh tu amado Hijo. Gracias porque soy perdonado. Con gozo. Así que con gozo confesemos lo que Él hizo y aprendamos a disfrutar su bendición. ¿Ya tienen todos el pan y la copa? ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por permitirnos participar de la copa y el pan.
El pan que fue partido y que representa a Jesucristo, a su cuerpo que fue partido por nosotros para que recibiéramos sanidad. Gracias, Padre. Y este jugo de uva que representa la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre del nuevo pacto que nos ha dado los beneficios de tu vida eterna. Gracias, Señor. Hoy con gratitud la tomamos y de ella participamos. Gracias porque en tu misericordia hemos podido creer en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos comer y beber.